En su boda, mi nuera exigió mi casa. Una familia joven necesita esta casa más. Le dije que no, y me abofeteó. Así que tomé el teléfono y marqué un número. 20 minutos después, llegaron dos hombres y mi nuera empezó a llorar. Había sido descubierta. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La puerta principal se estrelló contra la pared con tanta fuerza que casi se me cae la taza de café. Daniel irrumpió como un huracán, con el rostro encendido por la emoción, prácticamente vibrando de energía. Papá, no vas a creer lo que acaba de pasar. Ya estaba caminando de un lado a otro antes de que yo pudiera siquiera dejar mi taza, sacando algo pequeño del bolsillo de su chaqueta. Lo hice, realmente lo hice. Se me revolvió el estómago cuando vi la caja de terciopelo, de un azul marino intenso, de aspecto caro, del tipo que contenía promesas, futuros y decisiones que cambiaban la vida. Daniel, más despacio. Agarré el trapo de la cocina, necesitaba algo que hacer con las manos. ¿Qué hiciste exactamente? Le propuse matrimonio. Abrió la caja de golpe, revelando un diamante que atrapó la luz de la cocina como si fuera luz de estrella capturada. Valeria dijo que sí. Papá, estamos comprometidos. Las palabras me golpearon como agua fría. 3 meses. Conocía a esta mujer desde hacía exactamente 3 meses, y ahora hablaba de matrimonio como si estuviera comprando un coche nuevo. Hijo, eso es. Forcé mi voz para que se mantuviera nivelada. Es una noticia maravillosa. Realmente maravillosa, pero mi mente iba a toda velocidad. Valeria, la mesera de un bar del centro que miraba mi casa como si estuviera calculando los metros cuadrados, que contestaba su teléfono durante las cenas familiares y me hablaba como si yo fuera un viejo tonto. Mira este anillo. Daniel me acercó la caja. Su sonrisa era tan amplia que probablemente le dolía. 2 quilates montura de platino. Me costó todos mis ahorros. Pero ella se merece lo mejor. Todos sus ahorros. Cada centavo que había ahorrado con esfuerzo de su trabajo de programador, desaparecido en un gesto impulsivo. Examiné el anillo, notando cómo el diamante parecía casi demasiado perfecto, demasiado brillante, como todo lo demás sobre Valeria. Es hermoso, Daniel. ¿Cuándo se lo propusiste? Esta noche, en ese restaurante italiano. Ya sabes. Ese lugar donde tuvimos nuestra segunda cita. Saltaba sobre sus pies como un niño en la mañana de Navidad. Lo tenía todo planeado. Me arrodillé allí mismo, delante de todo el mundo. Lloró, papá. Realmente lloró lágrimas de alegría. Seguro que lo hizo. Lágrimas de puro alivio financiero, más probablemente. Daniel, ¿podemos sentarnos un minuto? Señalé la mesa de la cocina. Esta es una gran noticia. Una noticia que cambia la vida. ¿Verdad que sí? Finalmente dejó de pasearse y se dejó caer en su silla habitual. No puedo creer que realmente vaya a casarme. Valeria de García suena bien, ¿no crees? Sí, suena bien. Me senté frente a él, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero hijo, solo se conocen desde hace 3 meses. ¿Estás seguro de que la conoces lo suficiente para un paso tan grande? La luz en sus ojos se atenuó ligeramente. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que el matrimonio es un compromiso serio. No se trata solo de amor. Se trata de compatibilidad, valores compartidos, metas a largo plazo. Me incliné hacia adelante, manteniendo mi voz suave. ¿Han hablado ustedes dos de hijos? ¿Dinero? ¿Dónde quieren vivir? Por supuesto que lo hemos hecho. Su tono se estaba volviendo defensivo. Queremos las mismas cosas, papá. Familia, felicidad, una buena vida juntos. ¿Y el dinero? ¿Han discutido las finanzas? La mandíbula de Daniel se tensó. ¿Por qué preguntas por el dinero? Porque tu prometida midió mi casa como una tasadora de bienes raíces, pensé. Porque hizo preguntas directas sobre mis ahorros de jubilación a la hora de conocerme. Porque todo en ella grita interesada. Solo digo, hijo, que la compatibilidad financiera es importante. Tú eres programador. Ella es mesera. Mundos diferentes, ingresos diferentes. ¿Y qué? La voz de Daniel estaba subiendo de tono ahora. ¿Estás diciendo que ella es inferior a mí por su trabajo? No, no es eso lo que estoy diciendo en absoluto. Levanté las manos.
tratando de calmar la tormenta que veía crecer en su rostro. Estoy diciendo que necesitas asegurarte de que están en la misma página sobre las expectativas. Estamos en la misma página. Se levantó bruscamente, la silla raspando contra el suelo. Ella me ama, papá, y yo la amo a ella. Eso es lo que importa. Pero no podía dejarlo pasar, no cuando podía ver el desastre venir como un tren de carga. Daniel, ella me parece presuntuosa, irrespetuosa. ¿Has notado cómo me habla cuando cree que no estás escuchando? Ni te atrevas. Su voz restalló como un látigo. Ni te atrevas a hablar de ella así. Apenas la conoces. Pero veo cómo me trata, cómo me habla en mi propia casa. Las palabras salían más rápido ahora, alimentadas por meses de ver a esta mujer manipular a mi hijo. Mira todo aquí como si ya se hubiera mudado, como si estuviera calculando cuánto vale todo. El rostro de Daniel se puso blanco, luego rojo. Simplemente para ahora mismo. Hijo, he vivido lo suficiente como para reconocer. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar el salero. Soy un hombre adulto. Deja de interferir en mi vida. Daniel, por favor. Solo estoy tratando de... Ya estaba retrocediendo hacia la puerta, su rostro torcido por la ira y el dolor. Estoy harto de escuchar tus juicios. ¿Quieres saber lo que pienso? Creo que estás celoso de que encontré a alguien que me hace feliz. Eso no es verdad. ¿Y sabes que lo es? Porque desde que mamá murió, has estado solo. Y ahora no puedes soportar la idea de que yo tenga lo que tú perdiste. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Daniel inmediatamente pareció afectado, como si no pudiera creer lo que acababa de salir de su boca. Daniel, espera, pero él ya estaba en la puerta, abriéndola de un tirón. He terminado con esta conversación. Valeria y yo nos vamos a casar, te guste o no. La puerta se cerró con tal fuerza que las ventanas temblaron. Me quedé allí en el repentino silencio, escuchando el motor de su coche rugir en la entrada. La grava crujió mientras salía marcha atrás demasiado rápido, los neumáticos chirriando mientras desaparecía por la calle. La cocina se sentía imposiblemente silenciosa ahora, solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Me miré las manos y me di cuenta de que estaban temblando. Me quedé allí mirando la puerta durante varios minutos después de que las luces traseras de Daniel desaparecieran. El silencio presionaba mis oídos como el agua. Finalmente, me obligué a moverme, recogiendo nuestras tazas de café con precisión mecánica. Su taza todavía estaba tibia. La sostuve más tiempo del necesario, recordando cómo solíamos beber chocolate caliente en esta misma taza cuando él tenía 10 años, con los malvaviscos derritiéndose en dulces espirales en la superficie. La sala de estar se sentía demasiado grande mientras me acomodaba en mi sillón de cuero. Era el mismo sillón donde lo había abrazado durante las tormentas eléctricas, donde habíamos visto partidos de fútbol los domingos perezosos, donde le había explicado los hechos de la vida con toda la sinceridad torpe que un padre viudo podía reunir. Ahora probablemente lo había arruinado todo. Tal vez realmente me había excedido. Las palabras resonaban en mi cabeza como acusaciones. Daniel tenía 28 años, era educado, capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Qué derecho tenía yo a cuestionar sus elecciones? Pero esos ojos, los ojos calculadores de Valeria, barriendo mi sala de estar como si ya estuviera reorganizando los muebles. La forma en que había preguntado sobre mis planes de jubilación durante su segunda visita, su voz dulce como la miel, pero su interés agudo como una navaja. Alcancé el álbum de fotos en la mesa auxiliar, mis dedos encontrando los familiares bordes gastados. Elena me sonreía desde la primera página, con el brazo alrededor de un Daniel adolescente en la graduación de su preparatoria. Hacía 5 años que se había ido, pero a veces todavía me sorprendía poniendo 2 platos en la mesa para la cena. ¿Qué harías tú, Elena? Le susurré a su fotografía. ¿Qué me dirías? Pero ya lo sabía. Elena había sido la sabia, la diplomática. Ella habría encontrado una manera de expresar sus preocupaciones sin desencadenar una explosión. Habría invitado a Valeria a tomar un café. La habría sonsacado con preguntas suaves. Habría hecho su propio juicio sin alejar a nuestro hijo. Pasé la página y encontré mi propio rostro joven mirándome, de 25 años, de pie junto a mi primera esposa, Beatriz. Dios, había estado tan seguro entonces,
tan absolutamente convencido de que su sonrisa significaba amor, que su interés en mis perspectivas de ingeniería era afecto genuino. El matrimonio duró 18 meses, lo suficiente para que ella se diera cuenta de que los ingenieros jóvenes no ganaban tanto dinero como ella esperaba, lo suficiente para que encontrara a alguien con mejores perspectivas financieras, lo suficiente para enseñarme que algunas personas ven el matrimonio como una transacción comercial. Había jurado que nunca volvería a ser tan ingenuo. Pero aquí estaba Daniel, cometiendo exactamente el mismo error con exactamente el mismo tipo de mujer. Las similitudes eran asombrosas. Beatriz había sido encantadora, vivaz, siempre lista con una risa y un cumplido. Me había hecho sentir como el hombre más interesante del mundo, justo hasta que dejó de hacerlo. Valeria tenía ese mismo encanto practicado, la forma en que tocaba el brazo de Daniel cuando se reía, la forma en que lo miraba como si él hubiera colgado la luna. Pero yo había visto su rostro cuando pensaba que nadie la miraba. Un cálculo frío midiendo todo contra algún margen de beneficio interno. Cerré el álbum y me froté los ojos. Tal vez Daniel tenía razón. Tal vez estaba celoso, asustado de perder a la única familia que me quedaba. Tal vez el duelo me había vuelto paranoico, sospechoso de cualquiera que amenazara con cambiar nuestro pequeño y cómodo mundo. Pero no lo creía. No se trataba de soledad o miedo al abandono. Se trataba de proteger a mi hijo de una mujer que veía signos de dólar donde él veía amor. La pregunta era, ¿cómo podía hacerle verlo sin alejarlo más? Fui a la cocina y puse la cafetera a preparar un cafecito. El ritual era relajante. Seleccionar la taza, medir el café, esperar a que el agua pasara. Para cuando me senté con la taza humeante, había tomado mi decisión. Mañana, llamaría a Daniel. Me disculparía por mi momento, por mi forma de decirlo, por hacerlo sentir atacado en lo que debería haber sido un momento de celebración. Los invitaría a ambos a cenar. Crearía una oportunidad para observar a Valeria más de cerca, sin parecer conflictivo. Y si estaba equivocado sobre ella, si realmente amaba a mi hijo por quien era, en lugar de por lo que podía proporcionar, sería el primero en darle la bienvenida a nuestra familia. Pero si tenía razón, bebí un sorbo de mi café y comencé a planificar exactamente lo que diría. Daniel necesitaba escuchar humildad, no juicio. Necesitaba sentirse respetado, no criticado. Y Valeria necesitaba sentirse lo suficientemente bienvenida como para revelar su verdadera naturaleza. El reloj de pie del pasillo dio las 11. Lo suficientemente tarde como para que Daniel ya estuviera en casa. Probablemente contándole a Valeria sobre nuestra pelea, probablemente pintándome como el viejo entrometido que no podía aceptar su felicidad. Déjalo. Por ahora, era mejor que ella me subestimara. Terminé mi café y me dirigí escaleras arriba, ya componiendo la disculpa que entregaría por la mañana. Las palabras correctas en el momento adecuado podrían sanar la brecha entre nosotros, y una vez que Daniel y yo estuviéramos sólidos de nuevo, podría concentrarme en protegerlo de la mujer que estaba contando su dinero. Incluso antes de haber dicho, sí, acepto. Me desperté al amanecer sin necesidad de alarma. Mi mente se centró inmediatamente en la tarea que tenía por delante. Café primero, luego la llamada. Necesitaba cafeína para calmar mis nervios y claridad para elegir las palabras correctas. De pie en el mostrador de la cocina, ensayé en voz alta como un actor preparándose para la actuación más importante de su vida. Hijo, quiero disculparme. Demasiado formal. Daniel, lamento lo de anoche. Demasiado simple. Estuve mal al interferir. Demasiado. Saqué un bloc de notas y escribí puntos clave. Respetar su decisión. Apoyar su felicidad. Pedir una segunda oportunidad. Ser breve. Las 8 en punto parecían demasiado temprano. Las 8:15 parecían insistentes. A las 8:30, estaba dando vueltas alrededor de la mesa de la cocina, revisando mi reloj cada 30 segundos. Finalmente, agarré el teléfono. Primer timbre, segundo timbre. Tercero. ¿Hola? La voz de Daniel era plana, profesional, distante. Daniel, soy papá. Esperaba que pudiéramos hablar. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Luego, realmente no tengo tiempo para otro sermón sobre las decisiones de mi vida. La línea quedó muerta.
Me quedé mirando el teléfono durante un minuto entero. Luego volví a marcar. Daniel, por favor no cuelgues. Clic. Al tercer intento, respondió con pura exasperación. ¿Qué quieres? ¿Más insultos para Valeria? ¿Más razones por las que estoy cometiendo un error? Hijo, quiero disculparme. Las palabras salieron de golpe antes de que pudiera desconectar de nuevo. No debí interferir en tu vida personal. Eres un hombre adulto y tienes derecho a tomar tus propias decisiones. Estuve completamente fuera de lugar. El silencio esta vez se sintió diferente, sorprendido en lugar de hostil. ¿Te estás disculpando? Sí, absolutamente. Lo que dije anoche fue injusto e hiriente. Y lo lamento profundamente. Agarré el teléfono con más fuerza. Viniste a compartir noticias maravillosas, y lo convertí en una discusión. Eso estuvo mal de mi parte. Bueno, su voz perdió algo de su filo. No esperaba eso. Te quiero, Daniel. Tu felicidad me importa más que cualquier otra cosa en el mundo. Si Valeria te hace feliz, entonces quiero apoyar esa relación. Podía oírlo respirar, procesando. Al fondo, una voz. Valeria preguntó algo que no pude distinguir. Está bien, dijo finalmente. Quizás podamos hablar como adultos entonces. Me gustaría mucho eso. Respiré hondo. De hecho, esperaba que ambos vinieran a cenar mañana por la noche. Me gustaría tener la oportunidad de conocer mejor a Valeria, de empezar de nuevo con el pie derecho. Espera. El teléfono se silenció mientras lo cubría con la mano. Capté fragmentos de conversación. Cena en casa de papá. Quiere disculparse. Segunda oportunidad. Cuando volvió, su voz era cautelosamente optimista. Dice que sí. ¿Mañana a las 6? Perfecto. Haré tu favorito. Estofado de res con esas zanahorias que solías robar de la olla. Por primera vez desde que irrumpió por mi puerta anoche, Daniel se rió. Realmente se rió. No he comido tu estofado en meses. Valeria está emocionada por probarlo. Maravilloso. ¿Y Daniel? Gracias por darme otra oportunidad. Sé que no la merezco. Sí. Bueno. Eres mi papá. Resolvemos las cosas. Después de colgar, me senté en el repentino silencio, el alivio inundándome como agua tibia. Fase 1 completada. La relación estaba salvada. La invitación a cenar aceptada. Ahora venía el verdadero desafío. Recibir a Valeria en mi casa. Observarla lo suficientemente de cerca como para confirmar mis sospechas sin parecer que estaba haciendo exactamente eso. Abrí el bloc de notas en una página nueva y comencé a planificar el menú. Estofado de res, obviamente. La conversación de Elena y tal vez bajar la guardia de Valeria. Lo más importante, necesitaba crear una atmósfera donde ella se sintiera lo suficientemente cómoda como para revelar su verdadera naturaleza. Cálido pero no obviamente acogedor. Interesado pero no intrusivo. Tenía menos de 30 horas para preparar la trampa perfecta. Pasé la mañana revisando mi lista de compras escrita a mano. Las marcas de la pluma oscuras contra el bloc de notas amarillo. Asado de costilla de primera. Zanahorias frescas. Papas doradas. Los ingredientes para una comida que reconstruiría nuestra familia o confirmaría mis peores temores sobre Valeria. El viaje al supermercado tomó exactamente 5 minutos a través de las calles tranquilas del barrio. El aire de marzo todavía llevaba el frío del invierno, pero la primavera estaba contraatacando con pequeños brotes verdes en los árboles de arce que bordeaban mi ruta. Dentro de la tienda, me moví metódicamente por cada pasillo. El mostrador de carnes primero, donde seleccioné un asado de costilla de primera de 3 libras que nos alimentaría generosamente. El carnicero, un joven de manos callosas, lo envolvió cuidadosamente en papel blanco. ¿Ocasión especial?, preguntó, notando la calidad del corte. Cena familiar, respondí. Mi hijo trae a su prometida. Luego, verduras frescas. Zanahorias con sus hojas aún adheridas, lo que indicaba una cosecha reciente. Papas pequeñas que se asarían perfectamente junto a la carne. Coles de Bruselas que prepararía con tocino, sabiendo que a Daniel le encantaban desde la infancia. La sección de vinos requería más consideración. Algo acogedor pero no presuntuoso. Un cabernet modesto de un buen viñedo llamó mi atención. Lo suficientemente bueno como para mostrar esfuerzo.
no tan caro como para parecer que me estaba esforzando demasiado. De vuelta a casa, inspeccioné mi dominio con ojos frescos. La casa necesitaba atención si quería causar la impresión correcta. No por Valeria, sino por Daniel. Este también era su hogar, el lugar donde había crecido, y debía reflejar la calidez que él recordaba. Empecé por la sala de estar, desempolvando cada fotografía familiar con cuidadosa precisión. Elena y Daniel en la graduación de su universidad. Los tres de vacaciones en la costa cuando Daniel tenía 12 años. El retrato de bodas de mis padres de 1955, sus rostros serios pero esperanzados. El comedor requería la porcelana fina de Elena, el patrón que habíamos recibido como regalo de bodas hace 37 años. Cada plato salió del gabinete envuelto en papel de seda. Blanco prístino con un delicado borde dorado. Puse 3 lugares con precisión matemática, midiendo la distancia entre el tenedor y el cuchillo, con la atención al detalle de un ingeniero. El asado entró al horno a 330 grados, sazonado con romero y ajo. 3 horas a baja temperatura producirían la perfección término medio que Daniel prefería. La cocina se llenó de aromas salados que me transportaron de regreso a las cenas de los domingos cuando Elena vivía, cuando nuestra mesa siempre estaba puesta para 3. Mientras la carne se cocinaba, preparé las verduras, zanahorias peladas y cortadas en trozos uniformes, papas partidas por la mitad y mezcladas con aceite de oliva y sal marina, coles de Bruselas limpias y recortadas, listas para su salteado final con trocitos de tocino, la mantequilla y la crema exactamente como Elena solía hacerlas. Daniel siempre había insistido en que eran mejores que las de cualquier restaurante. Un cumplido que había hecho que su madre sonriera de orgullo. A las 5 en punto todo progresaba perfectamente. La temperatura interna del asado subía constantemente hacia el objetivo. Las verduras esperaban en sus cuencos de preparación. El vino respiraba en el mostrador junto a 3 copas. Me cambié a una camisa limpia, azul marino de algodón que Elena siempre había dicho que resaltaba mis ojos. En el espejo del baño practiqué expresiones de bienvenida, tratando de encontrar el equilibrio entre la calidez genuina y el entusiasmo forzado. La casa se sentía lista. Velas parpadeaban en la mesa del comedor. La sala de estar se veía acogedora sin ser formal. La cocina olía a hogar. A las 5:50 revisé el reloj de pared por última vez. 10 minutos hasta que llegaran. 10 minutos para prepararme para lo que fuera que Valeria traería a mi mesa esta noche. Afuera, la puerta de un coche se cerró. Llegaban temprano. Abrí la puerta principal justo cuando Daniel alcanzaba el timbre, su dedo flotando sobre el botón. Detrás de él, Valeria se alisaba el vestido con una mano, mientras agarraba un pequeño bolso de mano con la otra. Justo a tiempo, dije, haciéndome a un lado para darles la bienvenida. Están justo a tiempo. Daniel me abrazó con genuina calidez. La tensión persistente de nuestra discusión finalmente se disolvió. Papá, algo huele increíble aquí dentro. ¿Es tu famoso estofado? Asado de costilla esta noche. Corregí, colgando sus abrigos en el armario de la entrada. Pensé que celebraríamos adecuadamente. Vaya. La voz de Valeria tenía una cualidad teatral que inmediatamente me puso los dientes de punta. Mira esta casita adorable. Tan anticuada, pero supongo que tiene carácter. Casita. La casa de 4 dormitorios que Elena y yo habíamos ahorrado 3 años para comprar difícilmente era pequeña, pero logré sonreír. Tenemos noticias aún más increíbles. La emoción de Daniel se desbordó mientras nos movíamos hacia la sala de estar. Hemos fijado la fecha. El 15 de abril, justo en 4 semanas. ¿El 15 de abril? Traté de ocultar la sorpresa en mi voz. Eso es bastante pronto. Cuando sabes, sabes, dijo Valeria, mostrando su anillo de compromiso prominentemente mientras gesticulaba. No tiene sentido esperar, ¿verdad? Felicidades. Logré decir. Esas son noticias maravillosas. De hecho, nos acomodamos en la sala de estar donde Valeria inmediatamente comenzó a catalogar los muebles con ojos calculadores. Su mirada se detuvo en el escritorio antiguo de Elena, la alfombra persa que habíamos comprado para nuestro 10º aniversario, el reloj de pie que había pertenecido a mi padre. Estos muebles son tan antiguos, observó. Apuesto a que algunas de estas piezas valen algo en una subasta. Daniel se rió nerviosamente.
Valeria tiene buen ojo para las antigüedades. Siempre está viendo esos programas de tasación. Qué interesante, respondí, aunque interesante no era la palabra que habría elegido. El servicio de la cena proporcionó una bienvenida distracción. Corté el asado de costilla con precisión ceremonial. La carne cayendo en perfectas rebanadas rosadas. Las verduras brillaban con mantequilla y hierbas. El vino se vertió como rubí líquido en nuestras copas. Esto se ve encantador, dijo Daniel, acomodándose en su silla, tal como solía hacerlo mamá. Bueno, no exactamente como solía hacerlo su madre, corrigió Valeria, cortando el pequeño trozo de carne. Probablemente ella tenía mejores cuchillos. Esto es un poco difícil de cortar. La observé masticar pensativamente. Su expresión sugería que encontraba la comida deficiente. Continuó después de tragar. Un poco seco, ¿no? Daniel siempre habla de lo gran cocinero que eres, pero la calidad de restaurante es mucho más consistente. Quizás se me pasó un poco de cocción. Respondí uniformemente. Ajustaré el tiempo la próxima vez. Oh, habrá una próxima vez. Su risa tintineó como cristal rompiéndose. Qué dulce. Aunque honestamente, Daniel y yo probablemente estaremos demasiado ocupados con la vida de casados como para visitar mucho. Daniel se movió incómodo. Valeria, todavía tendremos cenas de domingo aquí a veces. Tal vez, dijo ella, su atención ya vagando hacia las fotografías familiares en el aparador. Esa es tu difunta esposa en todas estas fotos. Qué lástima que no verá la boda. Un momento realmente desafortunado de su parte. El silencio que siguió se sintió sofocante. El tenedor de Daniel cayó contra su plato. Valeria, eso no es apropiado, dijo en voz baja. ¿Qué? Solo digo que es un momento triste. Si hubiera aguantado unos años más, podría haberme conocido. La voz de Valeria no tenía rastro de conciencia de que había dicho algo malo. Esta casa debe sentirse tan vacía sin ella. Todos estos recuerdos por todas partes. Como vivir en un museo. Agarré mi copa de vino con más fuerza, sintiendo el tallo de cristal flexionarse ligeramente bajo la presión. Los recuerdos son preciosos, dije con cuidado. Hacen que la casa se sienta llena, no vacía. Si tú lo dices, picoteó sus coles de Bruselas con evidente disgusto. Estas verduras también están un poco cocidas de más. ¿Y qué es esta cosa verde? Parecen pequeños repollos, coles de Bruselas, explicó Daniel. Dijiste que te gustaban cuando las comimos en ese bistro del centro. Esas eran diferentes. Estas saben a azufre. La conversación avanzó a trompicones durante el postre. Helado de vainilla con bayas frescas que Valeria declaró de calidad de tienda. Criticó el café por estar demasiado débil, la iluminación por ser demasiado tenue, incluso la música instrumental suave que sonaba de fondo como música de funeral deprimente. A las 8:30, estaba mentalmente agotado de mantener la compostura. Cada comentario se sentía como una prueba calculada, como si estuviera empujando deliberadamente los límites para ver cuánto toleraría. Bueno, dijo Daniel finalmente, mirando su reloj. Probablemente deberíamos irnos. Mañana hay que madrugar. Sí, asintió Valeria, levantándose y alisándose el vestido de nuevo. Esto ha sido educativo. Los acompañé a la puerta principal, ayudando a Daniel con los abrigos mientras Valeria revisaba su reflejo en el espejo del pasillo. Gracias por la encantadora cena, dijo Daniel, abrazándome de nuevo. Todo estaba delicioso, a pesar de lo que. Miró a Valeria con leve frustración. Conduzcan con cuidado, respondí. Buenas noches a ambos. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic, dejándome solo con los restos de lo que debería haber sido una agradable cena familiar. Me quedé en la entrada durante varios minutos después de que su coche desapareciera calle abajo. Mi mente repetía cada insulto calculado que Valeria había lanzado con precisión quirúrgica. La mujer había convertido una simple cena familiar en una prueba de resistencia. Volviendo al comedor, comencé a levantar la mesa mecánicamente. El plato de Daniel estaba casi vacío. Había logrado disfrutar de la comida a pesar de las constantes críticas de su prometida. La porción de Valeria permanecía en gran parte intacta.
el asado de costilla enfriándose en jugos congelados. Cuando alcancé su silla para empujarla debajo de la mesa, algo llamó mi atención. Un pequeño objeto negro encajado entre el cojín del asiento y el reposabrazos. Su teléfono. Lo recogí con cuidado, con la intención de ponerlo en el mostrador de la cocina hasta que pudiera llamarlos. La pantalla estaba oscura, pero cuando mi pulgar la rozó accidentalmente, se iluminó con un mensaje de texto entrante. El nombre del remitente detuvo mi corazón. Marcos. La vista previa del mensaje era claramente visible. Extrañándote esta noche, hermosa. No puedo esperar a verte mañana. Antes de que pudiera procesar esto por completo, apareció otro mensaje del mismo contacto. Espero que tu cena de trabajo no esté muy aburrida. Cena de trabajo. Le había dicho a este tal Marcos que estaba en una cena de trabajo, no en una cena familiar con su prometido y su padre. El emoji de corazón junto a su nombre sugería una relación mucho más allá de lo profesional. Mis manos temblaron ligeramente mientras dejaba el teléfono sobre la mesa del comedor. Todo lo que había sospechado sobre Valeria era cierto, pero esto era peor que ser simplemente una interesada. Estaba engañando activamente a múltiples personas, viviendo vidas paralelas que de alguna manera nunca se cruzaban. Afuera, escuché el sonido distintivo del coche de Daniel regresando por la entrada. Se habían dado cuenta de que faltaba el teléfono. Rápidamente, moví el teléfono al mostrador de la cocina, tratando de arreglar mi expresión en algo que se acercara a lo normal. La puerta principal se abrió antes de que pudiera componerme por completo. «Papá, lamento molestarte de nuevo», gritó Daniel, ligeramente sin aliento. A Valeria se le olvidó el teléfono en alguna parte. «Oh, aquí está», respondí, recuperándolo del mostrador. «Justo lo encontré e iba a llamarlos». «Muchas gracias», dijo Valeria, corriendo hacia mí con evidente ansiedad. Siempre estoy olvidando esa tonta cosa, pero sus ojos eran agudos, calculadores, buscando en mi rostro cualquier señal de que pudiera haber visto algo que no debería. Mantuve mi expresión neutral, ofreciendo el teléfono con mano firme. «No hay problema en absoluto», dije. «La tecnología, ¿verdad? Todos somos esclavos de estos dispositivos». «Cierto». Se rió, pero el sonido fue forzado. «Bueno, gracias de nuevo». La cena fue interesante. Se fueron de nuevo. Y esta vez, observé a través de la ventana de la sala de estar hasta que sus luces traseras desaparecieron por completo en la esquina. Solo entonces me permití hundirme en mi sillón de cuero, el peso del descubrimiento asentándose sobre mí como una pesada manta. Dios mío, Marcos con un emoji de corazón. Un Marcos que la extrañaba, que pensaba que estaba en una cena de trabajo en lugar de conocer a su futuro suegro. La intimidad casual de los mensajes sugería una relación que había estado ocurriendo durante algún tiempo. Ciertamente más tiempo que su romance de 3 meses con Daniel. ¿Cuántos otros había? ¿Cuán elaborada era la red de engaño que había construido alrededor de mi ingenuo hijo? Daniel necesitaba saberlo, pero nunca me creería basándose en un vistazo a un mensaje de texto. Estaba demasiado enamorado, demasiado comprometido con la fantasía de su romance perfecto. Necesitaba más evidencia. Pruebas concretas que ni siquiera su idealismo romántico pudiera descartar. Me senté en la creciente oscuridad de mi sala de estar, rodeado por los restos de nuestra desastrosa cena, y comencé a planificar mi próximo movimiento. Si Valeria pensaba que podía manipular su camino hacia mi familia y destruir la vida de mi hijo, estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Algunas batallas requerían paciencia, estrategia y una planificación cuidadosa. Como ingeniero, entendía el valor de una investigación exhaustiva antes de tomar medidas. La guerra por el futuro de Daniel había comenzado oficialmente. Mi habitación se sentía como la celda de una prisión después de subir las escaleras a las 10:30. Los eventos de la noche se repetían sin cesar detrás de mis párpados cerrados. Los insultos calculados de Valeria, la devoción ciega de Daniel y esos malditos mensajes de texto que confirmaban cada sospecha que había albergado. Rodé de espaldas a mi lado izquierdo, luego al derecho, revisando el reloj digital cada pocos minutos. 11:47 de la noche. Los números brillaban acusadoramente en la oscuridad. Marcos con un emoji de corazón.
La intimidad de ese simple símbolo lo decía todo sobre su relación. Ningún amigo casual, ningún primo lejano enviaría mensajes de texto con ese nivel de familiaridad. Y cena de trabajo. Le había mentido sobre esta noche, llamando a nuestra cena familiar una obligación laboral. Apartando las sábanas, bajé descalzo a la cocina. Dormir era imposible cuando mi mente repasaba posibilidades como una computadora procesando datos. Hice café a pesar de la hora tardía, necesitando el ritual más que la cafeína. La mesa de la cocina se convirtió en mi centro de mando. Saqué un bloc de notas legal amarillo y tracé una línea en el medio. En el lado izquierdo, hechos conocidos. En el derecho, hechos sospechados. Conocidos. Marcos envía mensajes íntimos. Valeria miente sobre su paradero. Es manipuladora y materialista. Sospechados. Marcos cree que está en una relación exclusiva. Puede haber otros. El compromiso es un movimiento calculado para la seguridad financiera. Pero las sospechas no convencerían a Daniel. Estaba demasiado enamorado. Demasiado comprometido con su fantasía de su romance perfecto. Necesitaba evidencia concreta. Fotografías, testigos, pruebas documentadas que ni siquiera su idealismo romántico pudiera descartar. A la 1:30 de la madrugada, comencé a planificar mi estrategia de investigación. La Taberna del Sol en la calle principal. Había oído a Valeria mencionarla durante una conversación en la cena semanas atrás. Ese sería mi punto de partida. Podía observar su horario de trabajo, documentar sus interacciones, seguirla después del trabajo. La parte metódica de mi cerebro de ingeniero se puso en marcha, creando líneas de tiempo y logística. A las 3 de la madrugada, tenía un plan preliminar esbozado. Me posicionaría frente a la taberna durante sus turnos, usando cafeterías y paradas de autobús como cobertura. Invertiría en una pequeña cámara con lente de zoom. Mantendría registros escritos detallados con marcas de tiempo. La investigación tendría que ser exhaustiva pero discreta. Valeria era lo suficientemente astuta como para detectar una vigilancia obvia, y no podía arriesgarme a alertarla sobre mis sospechas antes de reunir pruebas suficientes. La boda de Daniel era el 15 de abril, exactamente en 4 semanas. Eso me daba un mes para construir un caso hermético, o aceptar que me había equivocado sobre ella. Mientras el amanecer se colaba por las ventanas de la cocina, sentí algo que no había experimentado desde la enfermedad final de Elena. Un sentido de propósito que trascendía mi propia comodidad. Esto no se trataba de mi aversión por Valeria o el miedo a perder a Daniel. Se trataba de proteger a mi hijo de una mujer que destruiría su vida pieza por pieza. Puse mi alarma a las 7 de la mañana y finalmente intenté dormir, sabiendo que mañana comenzaría la investigación más importante de mi vida. La primera semana me enseñó que el trabajo de detective era mucho más tedioso de lo que sugería la televisión. La Taberna del Sol se encontraba en una esquina concurrida de la calle principal, rodeada de cafeterías y tiendas que proporcionaban puntos de observación perfectos. Valeria trabajaba de martes a sábado, llegando puntualmente a las 4 de la tarde y saliendo alrededor de la medianoche. Me posicioné en diferentes lugares cada día. Un banco de la parada de autobús el martes, un café de la esquina el miércoles, rotando para evitar ser detectado. El 20 de marzo trajo mi primer gran descubrimiento. A las 12:15 de la madrugada, mientras Valeria salía por la entrada de empleados de la taberna, una camioneta blanca se detuvo junto a la acera. El conductor, un hombre de unos 30 años que vestía uniforme de mecánico, saltó y la abrazó con una intimidad inconfundible. Logré tomar 3 fotografías antes de que se fueran. El abrazo, sus rostros claramente visibles y la matrícula de la camioneta. Esa noche, comencé mi registro oficial. 20 de marzo. Sujeto se encuentra con hombre blanco, aproximadamente 30 años. Ropa de mecánico. Demostración pública de afecto que dura aproximadamente 3 minutos. Partieron juntos en una Ford 150 blanca. Matrícula JMK 8847. Para el 25 de marzo, había establecido que este hombre, quien supe que se llamaba Marcos, a través de conversaciones escuchadas, aparecía cada martes y jueves por la noche. Su rutina era consistente. Él esperaba fuera de la taberna.
Se abrazaban cálidamente y se iban juntos en su camioneta. Pero el 27 de marzo destrozó por completo mi comprensión de la situación. A las 12:10 de la madrugada, mientras estaba sentado en mi coche al otro lado de la calle, un vehículo diferente se acercó a la taberna, un Honda Civic plateado, conducido por un hombre diferente, más alto, que vestía ropa de tienda, completamente desconocido. Valeria salió y saludó a este nuevo hombre con el mismo afecto íntimo que le había mostrado a Marcos. Misma duración del abrazo, misma familiaridad romántica obvia. Se fueron juntos hacia una parte diferente de la ciudad. Me quedé atónito en mi coche durante 10 minutos, procesando lo que había presenciado. No una aventura, sino dos. Posiblemente más. Durante las siguientes semanas, el patrón se hizo claro. Marcos aparecía los martes y jueves. El segundo hombre, a quien finalmente identifiqué como Javier a través de una investigación en redes sociales, la recogía los miércoles y sábados. Lunes y viernes, se iba a casa sola, probablemente para mantener la ilusión de disponibilidad para Daniel. Mi documentación se volvió metódica y completa. Fotografías de ambos hombres, sus vehículos, sus matrículas. Seguía cada uno a sus respectivos apartamentos, anotando direcciones y lugares de trabajo. Marcos trabajaba en un taller mecánico en la Avenida Industrial. Javier administraba una tienda de deportes en el centro comercial. Ambos hombres parecían genuinamente devotos de Valeria. Observé a Marcos trayéndole flores, a Javier llevando lo que parecían ser caras cajas de joyería. Ninguno mostraba conciencia de la existencia del otro. Mientras tanto, Valeria mantenía su compromiso con Daniel, con un engaño impecable. La vi responder a sus llamadas durante sus descansos. La vi examinar revistas de vestidos de novia durante los periodos lentos en el bar. Para el 10 de abril, mi archivo de evidencia contenía 47 fotografías, 3 semanas de observaciones escritas detalladas e información de antecedentes completa sobre Marcos y Javier. 2 hombres decentes siendo sistemáticamente engañados por una mujer que veía las relaciones como oportunidades financieras. Faltaban 5 días para la boda. Daniel había pasado el último mes en una feliz preparación, discutiendo planes de luna de miel y buscando apartamentos para su vida de casados juntos. El 14 de abril, me senté en mi estudio, revisando el archivo completo por última vez. 27 días de vigilancia habían revelado una red de engaño tan elaborada que rayaba en lo sociopático. Valeria no solo estaba engañando a Daniel, estaba manteniendo 3 relaciones separadas con precisión militar. Mañana, Daniel se pararía en un altar y prometería su vida a una mujer que no existía. No si yo podía evitarlo. Me desperté a las 6 de la mañana el 14 de abril con la claridad que proviene de las decisiones irrevocables. Hoy era mi última oportunidad de salvar a Daniel del error más grande de su vida. La evidencia se extendía sobre la mesa de mi comedor como piezas de un complejo rompecabezas. 47 fotografías ordenadas cronológicamente. 3 semanas de registros de vigilancia escritos a mano. Investigación de antecedentes sobre Marcos y Javier. Una línea de tiempo que mostraba el engaño sistemático que había consumido un mes de mi vida. Las fotografías contaban la historia con una claridad brutal. 20 de marzo. Valeria abrazando a Marcos fuera de la Taberna del Sol. 27 de marzo. Valeria besando a Javier junto a su Honda Civic. 3 de abril. Marcos y Valeria, compartiendo cena en un íntimo restaurante italiano. 8 de abril, Javier y Valeria mirando anillos de compromiso en una joyería del centro. Anillos de compromiso. Estaba planeando casarse con al menos 3 hombres. Creé una carpeta de presentación organizando la evidencia para un impacto máximo. La línea de tiempo iba arriba. Una sola hoja que mostraba cómo dividía su semana entre 3 víctimas desprevenidas. Daniel los domingos y lunes. Marcos los martes y jueves. Javier los miércoles y sábados. Viernes reservados para trabajo u obligaciones familiares. Luego venían las fotografías con leyendas detalladas, fechas, horas, lugares y contexto. Finalmente, las observaciones escritas que documentaban patrones de comportamiento que probaban premeditación en lugar de infidelidad impulsiva. A las 11 de la mañana, tenía todo organizado en una presentación que demolería las ilusiones románticas de Daniel en 5 minutos. Pero presentar la evidencia era solo una parte de mi plan.
Necesitaba que Marcos y Javier presenciaran la verdad de primera mano. Pasé 2 horas elaborando mensajes diseñados para llevar a ambos hombres al lugar de la boda durante la recepción. El enfoque requería una cuidadosa psicología, lo suficientemente urgente como para garantizar su presencia, lo suficientemente creíble como para evitar sospechas. A Marcos. Marcos, esto es urgente. Valeria tuvo un accidente en el parque de la ciudad, cerca del pabellón de bodas. Está consciente pero conmocionada y pregunta específicamente por ti. Por favor, ven de inmediato. Te necesita ahora mismo. Ah, Javier. Javier. Emergencia involucrando a Valeria en el parque de la ciudad, por el área de la boda. Se cayó y lastimó a su tío. Sigue preguntando por ti por tu nombre. Por favor, date prisa. Está muy alterada y necesita tu apoyo. Ambos mensajes explotaban su genuino cuidado por Valeria, mientras los posicionaban para llegar a la recepción de la boda simultáneamente. La verdad se revelaría sola sin requerir explicación de mi parte. El momento tenía que ser perfecto. La ceremonia estaba programada para las 2 de la tarde, y la recepción comenzaba alrededor de las 4 de la tarde. Esperaría hasta las 5 de la tarde, cuando los invitados estuvieran asentados y celebrando. Luego enviaría ambos mensajes simultáneamente. 20 minutos después, Marcos y Javier llegarían, esperando consolar a una Valeria herida, solo para descubrirla celebrando su matrimonio con otro hombre. Esa noche, me senté en mi estudio con la carpeta de pruebas a mi lado y mi teléfono mostrando ambos mensajes preparados. Mañana, a esta hora, el matrimonio de Daniel habría terminado antes de comenzar realmente. El peso de lo que estaba a punto de hacer se asentó pesadamente sobre mis hombros. En 12 horas, destruiría la felicidad de mi hijo para salvar su futuro. Él me odiaría, posiblemente permanentemente, pero era mejor su ira ahora que su devastación después de años de matrimonio con una sociópata. Revisé mi plan por última vez, buscando fallas o descuidos. La evidencia era irrefutable. La estrategia de confrontación era sólida. El momento maximizaría el impacto mientras minimizaba la capacidad de Valeria para manipular la situación. A las 10 de la noche, guardé la carpeta de pruebas bajo llave en el cajón de mi escritorio y subí a la cama. Mañana sería el día más difícil de mi vida, pero también el más necesario. Daniel merecía algo mejor que Valeria. Para esta hora mañana, él sabría exactamente con qué tipo de mujer casi se había casado. Y si mi cuidadoso plan funcionaba correctamente, Marcos y Javier finalmente aprenderían la verdad sobre la mujer que ambos pensaban que amaban exclusivamente. El sueño llegó más fácil de lo esperado. Mi conciencia estaba tranquila. Mi propósito resuelto. La ceremonia de la boda había concluido impecablemente bajo el sol primaveral de la tarde. Daniel y Valeria estaban rodeados de felicitaciones, su vestido blanco brillante contra el fondo verde del parque de la ciudad. Me senté en la sección del padre del novio, la carpeta de pruebas presionada contra mis costillas dentro de mi chaqueta de traje. 50 invitados se trasladaron del área de la ceremonia al pabellón de recepción, sus risas resonando entre los árboles. Valeria aceptaba elogios con creciente confianza, su mano agarrando posesivamente el brazo de Daniel como si reclamara territorio. «¡Qué novia tan hermosa!», comentó la tía Carmen de Daniel. «Debes estar muy feliz de darle la bienvenida a la familia». «Ciertamente», respondí, mientras observaba los ojos de Valeria catalogar las costosas joyas que llevaban nuestros parientes. A medida que la recepción se acomodaba en su ritmo, el comportamiento de Valeria cambió notablemente. La fachada recatada que había mantenido durante nuestros encuentros anteriores se disolvió en algo más agresivo, más autoritario. «El padre de Daniel tiene una casa tan grande», mencionó en voz alta a unos amigos de la familia. «Todo ese espacio para una sola persona parece terriblemente derrochador». «Oh, ¿están pensando en mudarse juntos?», preguntó inocentemente la prima Isabel. «Bueno, las parejas jóvenes necesitan espacio para crecer. ¿No crees? Todas esas habitaciones simplemente vacías». La voz de Valeria tenía un filo calculador que hizo que varios oyentes intercambiaran miradas incómodas. 20 minutos después de iniciada la recepción, se me acercó directamente. La multitud se había dispersado alrededor de la mesa de regalos, proporcionando la privacidad que necesitaba para su verdadera agenda.
Arturo. Necesitamos discutir algo importante. Su voz no tenía nada de la dulzura que había usado durante nuestra cena meses atrás. Daniel y yo hemos estado hablando sobre nuestros arreglos de vivienda futuros. Oh, dejé mi copa de champán, encontrando su mirada firmemente. Tu casa es perfecta para recién casados. Y francamente, ya no necesitas todo ese espacio. Se acercó más, su voz bajando a un tono más agresivo. Nos gustaría que nos la cedieras. La audacia me dejó sin aliento, aunque esperaba algo así. Lo siento, pero ese es mi hogar. No voy a renunciar a él. Su rostro se enrojeció de irritación. ¿No vas a renunciar a él? Eres viejo y estás solo, Arturo. ¿Para qué demonios necesitas todo ese espacio? Es egoísta acaparar recursos cuando las familias jóvenes los necesitan. Mi respuesta es: no, Valeria. Quizás esto te haga cambiar de opinión. La bofetada resonó en mi mejilla como un disparo. El sonido se extendió por el área de recepción, haciendo que docenas de cabezas se voltearan hacia nosotros. Me ardió la cara, pero permanecí perfectamente quieto, dejando que el momento se registrara con cada testigo presente. Daniel se materializó a nuestro lado en segundos, su rostro enrojecido por la confusión y la vergüenza. ¿Qué está pasando aquí? Valeria, ¿por qué golpeaste a mi padre? Está siendo completamente irrazonable sobre la situación de la casa, espetó ella, aparentemente inconsciente de que agredir a un hombre mayor en su propia recepción de bodas podría no reflejarse bien en su carácter. Metí la mano tranquilamente en mi chaqueta y saqué mi teléfono, manteniendo contacto visual firme con Valeria mientras Daniel miraba entre nosotros con desconcierto. Creo que es hora de que todos sepan la verdad sobre quién eres realmente, dije en voz baja, mi pulgar moviéndose por la pantalla del teléfono. ¿Qué estás haciendo? La voz de Valeria llevaba la primera nota de genuina preocupación que le había escuchado. Haciendo un par de llamadas, respondí, enviando el primer mensaje preparado a Marcos. Ya verás. El segundo mensaje fue para Javier. Ambos textos idénticos en urgencia, ambos diseñados para hacer que la vida secreta de Valeria se estrellara contra la pública. Deberían estar aquí en unos 20 minutos, dije, guardando el teléfono con una sonrisa de satisfacción. 20 minutos después, el sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos anunció la primera llegada. Una camioneta blanca entró en el pequeño estacionamiento del parque, su conductor claramente en estado de pánico. Marcos saltó de la cabina y corrió hacia el pabellón, su uniforme de mecánico arrugado por su apresurada partida. Detrás de él, apareció un Honda Civic plateado, del que salió Javier con igual urgencia. Ambos hombres se vieron de inmediato, su confusión evidente mientras se acercaban al área de recepción donde 50 invitados de la boda observaban con creciente curiosidad. Valeria, gritó Marcos sin aliento, recibí tu mensaje sobre un accidente. ¿Estás herida? ¿Por qué llevas un vestido de novia? Javier se detuvo en seco cuando vio a Marcos, su rostro arrugándose con desconcierto. Espera, ¿quién es este tipo? ¿Cómo conoce a Valeria? La recepción quedó en silencio. Todos los invitados se voltearon para observar cómo dos hombres extraños interrumpían la celebración, ambos obviamente familiarizados con la novia de maneras que sugerían relaciones mucho más allá de una amistad casual. Valeria se quedó congelada en su vestido de novia, su rostro pasando por conmoción, pánico y cálculo desesperado. Daniel miraba entre las tres figuras como si viera una obra representada en un idioma extranjero. Esto no es. No se suponía que ustedes. Valeria tartamudeaba, su compostura habitual completamente destrozada. ¿Cómo conocen estos hombres a mi esposa? Preguntó Daniel en voz baja, la palabra esposa flotando en el aire como una acusación. Di un paso adelante, sacando la carpeta de pruebas de mi chaqueta con precisión ceremonial. Caballeros, permítanme presentarme. Soy Arturo, el padre del novio, y creo que puedo responder a esa pregunta. Marcos y Javier me miraron con expresiones coincidentes de confusión y creciente pavor, porque he pasado el último mes documentando las mentiras de esta mujer a los tres. ¿Tres de nosotros? La voz de Javier se quebró ligeramente. Abrí la carpeta y saqué las fotografías ordenadas cronológicamente, sosteniéndolas donde todos pudieran ver. 20 de marzo,
Valeria con Marcos fuera de la Taberna del Sol. Mostré la primera imagen, mostrando su íntimo abrazo con perfecta claridad. 27 de marzo. Valeria con Javier entrando a su edificio de apartamentos. Marcos arrebató la fotografía que mostraba a Valeria besando a Javier, estudiándola con la intensidad de un hombre viendo su mundo colapsar. 3 de abril. Valeria y Marcos en un restaurante italiano. La foto de la cena romántica pasó entre manos temblorosas. 8 de abril. Valeria y Javier comprando anillos de compromiso en una joyería de lujo. ¿Anillos de compromiso? La voz de Daniel era apenas audible. 27 días de vigilancia. Continué implacablemente. 47 fotografías documentando un engaño sistemático. Ha estado llevando 3 relaciones simultáneas mientras le decía a cada uno de ustedes que era el único. Javier miró fijamente la fotografía de Marcos besando a Valeria, luego a Marcos mismo. ¿Tú también has estado saliendo con ella? ¿Saliendo con ella? Pensé que éramos exclusivos. La voz de Marcos se elevó casi hasta gritar. Me dijo que me amaba. La revelación golpeó a Valeria como un golpe físico. Sus rodillas cedieron y colapsó al suelo, inconsciente antes de que alguien pudiera atraparla. Los invitados de la boda se acercaron, todos hablando a la vez. La celebración cuidadosamente orquestada disolviéndose en caos y escándalo. Daniel se arrodilló junto a las fotografías esparcidas por el suelo, recogiéndolas una por una, estudiando cada imagen con la atención metódica de alguien que descubre que toda su realidad había sido construida a base de mentiras. ¿Son reales?, susurró. ¿Todo esto es real? Lo siento, hijo. Quería estar equivocado sobre ella. Marcos y Javier permanecieron juntos en un silencio atónito, procesando su victimización compartida. Ambos habían sido manipulados con tácticas idénticas, promesas idénticas, mentiras idénticas. No puedo creer que nos haya engañado a ambos así, dijo Marcos finalmente. 1 año de mi vida, respondió Javier. 1 año creyendo que había encontrado a alguien especial. Miraron la forma inconsciente de Valeria, con expresiones de disgusto y traición. Luego se dieron la vuelta y se alejaron de la recepción destruida sin otra palabra. Mientras sus vehículos partían, Daniel continuó estudiando las fotografías, sus sueños de boda desmoronándose con cada engaño documentado. ¿Qué se supone que haga ahora?, le preguntó al aire primaveral. Valeria recuperó la conciencia para encontrar el área de recepción casi vacía. La mayoría de los invitados se habían ido después de presenciar el espectacular colapso de lo que debería haber sido la celebración. Se sentó lentamente, su vestido de novia arrugado y manchado de hierba. «Daniel», su voz llevaba una esperanza desesperada. «Daniel, ¿dónde están todos?». Él estaba de pie a 3 metros de distancia, todavía sosteniendo las fotografías que habían destruido su matrimonio, antes de que realmente comenzara. Marcos y Javier se habían ido. Las huellas de sus neumáticos en la grava eran la única evidencia de que alguna vez habían existido en su mundo cuidadosamente compartimentado. «Se fueron», dijo Daniel simplemente. «Todos se fueron». Valeria luchó por ponerse de pie, alisando su vestido con manos temblorosas. «Daniel, escúchame. Esto no es lo que parece. Puedo explicarlo todo». «¿Explicar qué? Exactamente?» Su voz tenía una frialdad que nunca antes había escuchado. ¿Explicar cómo estabas comprometida conmigo mientras te acostabas con otros 2 hombres? ¿Explicar cómo nos mentiste a los 3 durante meses? Esas relaciones no significaban nada. Se movió hacia él con las manos extendidas. «Tú eres el que elegí para casarme. Eres al que amo». Daniel retrocedió, manteniendo la distancia entre ellos. «¿Amor? Ni siquiera entiendes lo que significa esa palabra. Por favor, dame otra oportunidad. Te probaré mi amor. Terminaré con ellos por completo». ¿Terminar con ellos? La risa de Daniel no tenía humor. «Ellos ya terminaron contigo. ¿Viste sus caras cuando se dieron cuenta de que te habían estado compartiendo con alguien más?». La desesperación de Valeria se convirtió en ira cuando sus tácticas de manipulación fallaron. «Bien. ¿Quieres tirar nuestro futuro por unas estúpidas fotografías? Estás cometiendo el error más grande de tu vida». «No», dijo Daniel en voz baja. «El error más grande de mi vida fue creerte en primer lugar». Se dirigió a los pocos invitados que quedaban con tranquila dignidad. «La boda está cancelada. Gracias a todos por venir.
pero no habrá recepción. Valeria hizo un último intento. Daniel, piensa en lo que estás renunciando. Teníamos planes, un futuro juntos. No dejes que tu padre paranoico destruya nuestra felicidad. Mi padre me salvó de una vida de mentiras. La voz de Daniel se fortaleció con cada palabra. Si me amaras, no me habrías traicionado con otros 2 hombres mientras planeabas nuestra boda. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, quizás finalmente entendiendo que su engaño cuidadosamente construido se había derrumbado por completo. Sin otra palabra, recogió sus faldas y caminó hacia el área de estacionamiento, sus tacones altos resonando contra el pavimento con precisión mecánica. Cuando su coche desapareció en la esquina, Daniel y yo nos quedamos solos entre las decoraciones de boda abandonadas. Cintas blancas ondeaban en sillas vacías, y el pastel de bodas intacto yacía como un monumento a los sueños destrozados. Papá, te debo una disculpa enorme. La voz de Daniel tembló ligeramente. Tenías razón sobre ella desde el principio. Lamento que haya tenido que suceder así. Hijo, genuinamente quería estar equivocado sobre ella. Gracias. Recogió una de las fotografías que mostraba a Valeria con Javier. Gracias por salvarme del error más grande de mi vida. Eso es lo que hacen los padres, mijo. Proteger a sus hijos del daño incluso cuando es doloroso. Daniel estudió la imagen por un momento más. Luego la dejó entre la evidencia esparcida. Prometo escuchar tus preocupaciones en el futuro. Realmente escuchar, no solo descartarlas porque creo que sé más. Y prometo confiar en tu juicio más de lo que lo he hecho. Puse mi mano en su hombro. Ambos aprendimos algo importante hoy. Juntos nos alejamos de la recepción destruida, dejando atrás las cintas blancas y el pastel abandonado, las fotografías esparcidas y las promesas rotas. El sol de la tarde se filtraba a través de los árboles mientras nos dirigíamos hacia el estacionamiento. Padre e hijo unidos por la verdad, en lugar de divididos por el engaño. Daniel se recuperaría de esta traición. Era joven, inteligente, y ahora más sabio sobre la diferencia entre el amor genuino y la manipulación hábil. Algún día encontraría a alguien digno de su devoción, y yo estaría allí para darle la bienvenida adecuadamente a nuestra familia. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.